Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos, especialmente los telespectadores de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y nuestra más cordial bienvenida a don Bernardo Álvarez Afonso, duodécimo obispo ribariense. Don Bernardo, bienvenido a Canal 8. Muchas gracias, bien hallado. Bien, vamos a recordar una vez más las características de este canal, como hacemos en todos los programas. Canal 8 es un canal de propiedad tinerfeña, canaria, 100%. La línea editorial es pluralista y nuestra audiencia, somos los segundos en audiencia en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, de las televisiones locales, y los terceros en el archipiélago, sin nocturnidades. Bien, don Bernardo. Está bueno eso de las nocturnidades. Sí, lo digo por las nocturnidades y ciertas alevosías que a veces escapan, ¿no? Bien, acaba de celebrarse el segundo aniversario de su ordenación episcopal. La sacerdotal ya pasaron 31 años, fue en junio de 1976, y lo primero que tenía que plantearle es, nosotros ya le hicimos una entrevista primera en Canal 8 a don Bernardo, pocos meses después de ser consagrado obispo, en diciembre de 2005. Decía que la primera pregunta que quería plantearle, si usted me lo permite, es que nos hiciese pues una especie de, así, grosso modo, de balance de este primer bienio de pastor de la diócesis. Pues ha sido un bienio muy intenso. Muy intenso. La dinámica misma de la vida de la Iglesia, que de por sí ya venía pues impulsada a partir del sínodo, había mucha dinámica eclesial y sigue habiéndola, pero aparte de eso pues hemos tenido algunas coyunturas muy concretas, entre ellas pues lo que supuso el incendio del obispado y también pues diversas, digamos, circunstancias del dinamismo propio de la diócesis que de alguna manera te da la sensación de que entre que eres el obispo nuevo, que acabas de llegar, que todo el mundo quiere que estés en todas partes, que todo el mundo te invita, pues de alguna manera no queda tiempo casi ni para respirar, ¿no? Pero la verdad que me he sentido muy bien, muy acogido, muy valorado, muy querido por la gente, yo diría que incluso hasta sobrevalorado en algunos momentos, porque uno pues da lo que da y uno es como es, y bueno, pero afortunadamente pienso que estamos con ánimo, con entusiasmo, y yo pienso que el Señor quiere que sigamos adelante con este mismo espíritu. Muy bien, sin duda, y que no nos lo trasladen. Bien, digo de sede. No, eso es un ruego particular, ¿no? Es decir, usted acaba de decir en su expresión, cuando llegué, realmente usted nunca se fue, usted era vicario general. Eso, una vez que usted accede a la responsabilidad del obispado, le favoreció el haber sido vicario general, porque tenía un conocimiento de la diócesis más profundo que, por ejemplo, si hubiese sido nombrado pues otro obispo de fuera, ¿no? Yo sinceramente al principio tenía mucho más temor a que fuera un hándicap, digamos, desfavorable, el ser de aquí, el conocer tanto la realidad, que me conociera la gente. Luego, a la postre, me doy cuenta que bueno, que yo, por ejemplo, otro día estuve en Cáceres, en Coria, a la entrada del nuevo obispo, que también fue ordenado allí, igual que yo, es también de su diócesis, aunque estaba trabajando fuera. Y yo digo, a mí me mandan de obispo a este lugar donde no conozco a nadie, donde tal, digo, y se me haría todavía como muy difícil, ¿no? Entonces, ahora doy gracias a Dios por el hecho de haber sido de aquí, porque de alguna manera eso ha favorecido mucho el ejercicio mismo del episcopado, ¿no? Lógicamente, cuando uno llega a una diócesis que no conoces, que la gente no te conoce, pues sí, tienes la ventaja un poco de que al ser desconocido, de alguna manera la gente está un poco más a la expectativa, quizás como que te tienen un mayor respeto, como si dijéramos, ¿no? Pero luego en la práctica ves que yo, por lo menos, valoro ahora mucho más positivamente el hecho de haber sido de aquí, de la diócesis, por lo menos para mi propia persona, sin duda ninguna, ¿no? Usted se siente más cercano y se siente más, y la gente en general lo considera más cercano. Sí, bueno, pero eso que también es un poco, quizás aparte de por ser de aquí, también por mi forma de ser, porque de alguna manera... Su talante personal, por supuesto. Eso es un poco, yo sigo siendo como he sido siempre, claro, ¿no? Es decir, que muy natural en el trato, muy espontáneo. Algunas veces quizás me paso en el sentido de que quizás son demasiado espontáneo, pero bueno, eso también el tiempo me irá curando de ese... No se cure de eso. Eso es muy saludable. Años atrás, siempre cuando empezó a barajársele usted como obispable, a los cardenales les llaman papables, ¿no? Yo no sé si es correcto el término. Sí que se jaleó su nombre. Yo recuerdo la primera vez
que funcionó su nombre de cara a una sede episcopal era Ciudad Rodrigo, ¿no? Entonces, digo, sí, era Ciudad Rodrigo. Entonces, que evidentemente hubiese sido pues una diócesis distinta a esta. Bien, entre otras cosas, con apenas 50.000 habitantes, menos que lo que tiene La Laguna, ¿no? Por supuesto, ¿no? Usted se hubiera aburrido allí. Oiga, ¿por qué no nos hace usted una valoración religiosa de las fiestas del Cristo 2007, ya pasadas estos días? Las del año... Las del año 2007 que han pasado, acaban de pasar estos días. Yo pienso que ha habido, como siempre, una gran afluencia de gente a las distintas cosas, ¿no? Yo pienso que la fiesta del Cristo es una fiesta que da para todo, da para los devotos y los fieles y los cristianos que viven la fe en el Cristo. El día, por ejemplo, del descendimiento del Cristo fue impresionante, vamos, no cabía un alfiler en el santuario. La celebración fue seguida y vivida con mucha devoción, con mucho respeto, tanto por parte de los esclavos como por parte de los fieles. Luego la fe y la emoción con la gente se acerca a venerar la imagen, a besar la imagen. Luego la misma procesión del traslado, el quinario. Hemos compartido la predicación este año porque el obispo no pudo venir antes con don Antonio Algora, el obispo de Ciudad Real. Yo pienso que a ese nivel eclesial, pues yo diría que ha mantenido el nivel que vemos siempre, ¿no? Una gran participación de la gente en el quinario y, por supuesto, en lo que es la fiesta del Cristo y la procesión, ¿no? Y luego, pues el Cristo da para mucho más, porque han habido actividades en torno a la fiesta que están muy enriquecidas con actos culturales, ahí ha estado el concierto de la Sinfónica, estrenando, por cierto, además este año nuevo director, el mismo Festival Samandeño y los distintos actos que se organizan, ¿no? Y no digamos ya el apoteosis de los fuegos, que sin duda ninguna, pues yo algunas veces digo que se pasan, ¿no? Que es una auténtica desborde, ¿no? Es una explosión de luz y tal que desborda lo previsible, ¿no? Sí, don Bernardo, en la parte final del programa El Señor de la Laguna, este año, escribe usted: de poco servirán las fiestas en honor del Santísimo Cristo de la Laguna si a nuestro lado se sigue repitiendo la hora nona. La hora nona. Entonces yo quería preguntarle si se continúa repitiendo entre nosotros efectivamente dicha hora nona. ¿Y en qué consiste exactamente? ¿Qué es lo que ha querido usted decir con la hora nona? Justamente titulaba la introducción al programa de las fiestas, lo titulaba La hora de nona ayer y hoy, ¿no? La hora nona en el horario romano es la hora nona, la hora novena, que sería el equivalente a las 3 de la tarde, nuestra hora, ¿no? El Evangelio de Marcos dice que a la hora de nona Jesús entregó su espíritu en la cruz. Por tanto, digamos que el Cristo de la Laguna escenifica en su imagen ese momento de Cristo muerto en la cruz, ¿no? La hora de nona. O sea, en la hora de nona, ¿qué aconteció en aquel tiempo? Pues que Jesucristo fue víctima de la injusticia, del desprecio, del abandono, del maltrato, de las torturas a las que le sometieron, que culmina justamente con esta muerte en cruz. Y al mismo tiempo, en esa hora de nona, Jesucristo estaba salvando al mundo. Es decir, que lo decimos siempre en una afirmación de la Iglesia: te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Yo digo que mal fiesta tendríamos si se siguiera repitiendo la hora de nona, no en el sentido de que Cristo no nos comunique su salvación, que lo sigue haciendo a través de los sacramentos de la Iglesia, de la liturgia, etcétera, sino que por parte de nosotros sigamos infligiendo el daño que se le hizo a Jesucristo en tantos hermanos nuestros que son víctimas, pues, de la injusticia, del abandono, del desprecio, de los malos tratos, y no pensemos solo en, pues, la tragedia de nuestros hermanos inmigrantes provenientes de África o las torturas que pueden sufrir personas víctimas de guerras o de malos tratos en ámbitos, digamos, de guerra, sino pensemos en los malos tratos que se viven en el ambiente de la familia, la violencia doméstica, pensemos en las agresiones verbales, en los acosos que se ven sometidas las personas en su trabajo o en su vida pública, pensemos en el descuido al que se ven sometidas muchas personas mayores por parte de su propia familia o el mal atendimiento del que... Pensemos en los enfermos que llevan meses y meses esperando para una cita, para una operación, que algunas veces dice uno, una lista de espera para operarse, quizás para hacer la autopsia, porque a una persona que tiene una enfermedad grave, 2 años para operarla de cualquier... Es que es impresionante, ¿no? Entonces digamos que esa es la hora de nona a la que sigue sometida hoy muchas personas, como lo fue sometido Jesucristo, pues como consecuencia del egoísmo de las personas, de la injusticia, otras veces también un poco de la mala organización de nuestra sociedad, de los egoísmos larvados que están presentes ahí, de esto que llamamos las estructuras de pecado que conforman nuestra sociedad. Entonces yo diría, malas fiestas de Cristo tendríamos si por lo menos los que celebramos a Jesucristo seguimos contribuyendo a que la hora de nona se siga produciendo a nuestro alrededor, ¿no? En el ámbito de la familia o en el ámbito de la sociedad.
Bien, de cara al comienzo de curso, estamos a comienzo de curso, al fin y al cabo, y yo quería rogarle que nos explicase al menos las líneas generales y esos objetivos de ese plan pastoral 2007-2011. Creo que lleva más o menos el título Haz memoria de Jesucristo resucitado, precisamente. Sí, justamente digamos que la tarea, la misión de la Iglesia es siempre anunciar a Jesucristo, ¿no? Ahora, ¿quién anuncia a Jesucristo? Pues quien lo conoce, quien ha entrado en contacto con Él, porque nosotros no podemos ser como cristianos una especie de informadores sobre Jesucristo, sino personas que tenemos experiencia de haberlo sentido vivo en nuestra vida. El Cristo resucitado vive en medio de nosotros, habita en nosotros, es el Cristo vivo presente en la Iglesia, Él es contemporáneo a nosotros. Entonces, eso supone una experiencia de fe, lo que llamamos la experiencia de fe. Y entonces invitamos a la comunidad cristiana y vamos a impulsar en la comunidad cristiana la memoria de Cristo resucitado, en el sentido de no solo de acordarnos de que Jesucristo vivió hace 2000 años y recordar su vida, sino lo que es la acción de Cristo vivo a lo largo de toda la historia y también en nuestra historia diocesana, en nuestra iglesia y en nuestra propia vida personal. Y que esa memoria a su vez se convierta en memoria viva nuestra, es decir, que nosotros seamos la memoria de Jesucristo. Es como si dijéramos, a veces decimos, bueno, esta imagen o aquel libro, aquella nos tiene la memoria de tal persona. La memoria de Jesucristo somos los cristianos, las personas. Por eso tenemos que ser memoria viva de Jesucristo, primero porque le hemos conocido y porque con nuestra vida y con nuestras palabras y con nuestro testimonio lo anunciamos a los demás. Entonces, el plan va en esa dirección, afianzar sobre todo nuestra adhesión a Jesucristo y anunciarlo. Por eso empleamos 3 palabras que son creer en Jesucristo, celebrar a Jesucristo y anunciarlo. Y eso es lo que, de alguna manera, la pauta que marca nuestro plan pastoral para los próximos 4 años, ¿no? Va todo orientado a fortalecer la fe de los cristianos que forman la comunidad cristiana en unos tiempos en los que ciertamente podemos estar, como si dijéramos, distraídos por muchas cosas, con el peligro de que nuestra fe se diluya, se devalúe, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre lo que es Jesucristo y el propio San Pablo decían, el que esté en pie, cuidado no caiga, ¿no? Por lo tanto, la fe hay que cuidarla, hay que cultivarla, como las plantas, que si se descuidan, se mueren, ¿no? Y en estos tiempos en los que de alguna manera encontramos en el entorno social tantos elementos que de alguna manera nos llevan a ver que la religión no está suficientemente valorada como elemento constitutivo del ser humano, que de alguna manera incluso se descalifica la dimensión religiosa de la vida, pues los que creemos tenemos que cuidar y fortalecer nuestra fe, ¿no? Yo el otro día ponía el ejemplo hablando con alguien, digo, ya veis como por ejemplo los inmigrantes que provienen de África, en el fondo eso es un signo de la vida que por encima de todo lucha por sobrevivir y por mantener a su familia, ¿no? Entonces, un valor, ¿no? Entonces ahí hay un valor impresionante, es la vida que busca salir adelante, ¿no? Y que se resiste a morir, que se resiste en definitiva a quedar en la nada, ¿no? Digo, es como un árbol, ¿no? Que cuando hay un año de sequía, el árbol sigue profundizando hacia las raíces a buscar la humedad, ¿no? Digo, así es el ser humano y así es la vida, busca abrirse camino, ¿no? Digo, pues la fe tiene que ser igual. En una sociedad en la que puede haber aridez, en la que hay como sequía, como que el ambiente no ayuda, como que hay muchas cosas que como que de alguna manera nos invitan a no creer en Dios, el cristiano tiene que profundizar. Y eso es lo que de alguna manera buscamos, encontrarnos a fondo con Jesucristo, ¿no? Creer en Dios, buscarlo, encontrarlo. Al final también, porque la fe es un don gratuito, recibido. Es decir, ahí hay un juego que por un lado el cristiano, pregunto, ¿no? Por un lado probablemente el cristiano tiene que hacer uso de su libertad para ir a la búsqueda de Jesucristo. Tiene que consentir. Consentir, sí, pero después al final esto es obra de Jesucristo siempre. Es decir, es obra, el don de la gracia, nadie que yo sepa, corríjame, pero nadie merece por sí mismo ese don, sino que viene dado, ¿no? Y por lo tanto, al final también Jesucristo tiene que decir sí. Si le dejamos espacio, claro. Exacto, sí. Vamos a ver, yo este tema, siempre decimos la fe es un don, y de hecho un don que se nos da a los que están bautizados, se nos da en el bautismo. Cuando tenemos fe por ello estar bautizados, porque es un don de Dios, ¿no? Está ahí, dada, como está dada la vida y como están dadas tantas cosas, ¿no? Lo que sucede es que a ese don, la persona hay que ayudarla a que se dé cuenta de que lo tiene. Y es la tarea de la Iglesia, ayudar a las personas a descubrir que Dios está ahí. Luego la persona tiene que dar un consentimiento a esa presencia de Dios. Yo lo comparo con la luz del sol. Son las 12 de la mañana. El sol está en lo más alto del cielo. Hay luz por todos lados. Pero si nos encerramos en una habitación, con todas las puertas y ventanas cerradas, da la sensación de que es de noche.
Sin embargo, no es de noche, la luz está ahí. Lo que pasa es que tenemos cerradas las posibilidades de que la luz entre donde estamos nosotros. Entonces, a veces al ser humano le pasa esto, ¿no? Que hace falta que alguien le ayude a abrir una rendija para percibir que Dios está en su vida, a que aunque él no lo crea, no lo vea, Dios está. Entonces, ayudar a que lo descubra. Y luego también la persona tiene su momento donde tiene que abrir la puerta a él. Claro. No basta que se la abra yo, porque cuántas veces pues ofrecemos a la gente el testimonio de la fe, ofrecemos el testimonio de la presencia de Dios, pero el otro tiene que decir sí o no. Oiga, don Bernardo, ¿el ejemplo sigue siendo el mejor predicador? Digo, sí, el ejemplo sí, cristiano. sí, justamente, el testimonio de vida es fundamental. Es decir, que la mejor, como si dijéramos, prueba de que Dios existe son los creyentes. Ayer mismo, ayer o no sé, estos días, una de las lecturas que veíamos lo predicaba yo en esto del Cristo, ¿no? Que Filemón, que era un romano que tenía esclavos en su casa, ¿no? Y que se bautiza, se hace cristiano, y eso supone que de alguna manera tiene que cambiar totalmente su actitud y su comportamiento. Entonces, ¿quién tiene poder para cambiar el corazón de una persona, hacerle ver que ese modo de vida no es el correcto, que a un esclavo de tratarlo como un hermano suyo, como un cristiano más? El poder de Jesucristo. Entonces, ese testimonio, si una persona es capaz de cambiar su vida de tal manera, es que Cristo ha actuado en él. Si no, no se explica de otra manera, ¿no? Nuestro hermano Pedro de Betancourt, ¿cómo se explica la vida del santo hermano Pedro? Si no fuera por la acción misteriosa de Dios en él. Entonces, el ejemplo de vida es el mejor testimonio de Dios que existe, ¿no? También creo que está usted promoviendo y en la diócesis y se va a acometer un plan de financiación y sostenimiento de la Iglesia, no solo de la Iglesia diocesana, en conexión con la Iglesia católica en general, ¿no? Sí, la realidad... ¿Qué va a consistir esto? La realidad es que ahora mismo, a partir ya de este año 2007, ya la declaración de la renta que hagamos ahora ya la hacemos en mayo, pero ya es la renta de 2007, ¿no? A partir de ahora ya lo que la Iglesia va a recibir, lo que llamamos del Estado, que no es del Estado, sino de los ciudadanos, de los católicos, es lo que viene a través de la declaración de la renta. La famosa crucita en la declaración. No va a haber. Hasta ahora había una modalidad que era lo que se obtenía de la declaración de la renta, más el Estado complementaba de los presupuestos generales una cantidad que supuestamente era lo que la Iglesia necesitaba mínimamente para el sostenimiento del clero y a otras necesidades principales. A partir de ahora es solamente lo que den los fieles. Entonces, esta campaña se va a organizar a nivel de toda España con la conferencia episcopal y de cada diócesis tendrá que asumirla también. Se trata de promover e impulsar en los católicos y en otros que quieran colaborar con la Iglesia, pues la conciencia de que somos nosotros los que tenemos que sostener la Iglesia. ¿Sostenerla de qué manera? No se nos pide que hagamos un desembolso extraordinario, sino que de lo que ya pagamos por el IRPF, digamos, de esto que yo pago por IRPF, quiero que este 0,7% de lo que yo pago vaya a la Iglesia Católica, también puede poner y a otros fines, pero no alternativamente, sino a la Iglesia Católica y a otros fines, de manera que cualquier ciudadano actualmente, ojalá pudiera el ciudadano disponer de sus impuestos más ampliamente. Actualmente nos permite nada más que disponer del 1,4%. 0,7 para la Iglesia Católica u otras confesiones, los que en su momento se establezcan, y el 0,7 para fines sociales, que se llama otros fines sociales. Ojalá me dejaran a mí también disponer, por ejemplo, del 0,1 para los partidos políticos, o del 0,3 para la cultura, o para el cine, o para tantas otras cosas. Digo esto porque algunas veces hay una especie de confusión, parece como que, mire usted, los impuestos que pagan los católicos son iguales que los que paga un no católico. Por supuesto. Y los impuestos de los católicos se destinan sin consultarle a cuestiones que muchas veces incluso van contra su propia fe. Por supuesto. Bueno, pues el no católico también debe aceptar que los ciudadanos católicos se destine él por su propia iniciativa unos impuestos para los fines de su propia religión. En definitiva, esto forma parte de la conciencia de que la libertad religiosa es un derecho fundamental de las personas y que por tanto es un derecho que, como el derecho a la salud, a la educación, y a la libertad política o a la libertad de expresión, pues necesita también el apoyo de las estructuras del Estado con los impuestos que pagamos todos. No se trata de sacar dinero de otro sitio, sino de lo que ponemos todos los ciudadanos, ¿no? O sea, clarificando, si yo no lo he entendido mal, para el 2008, el año 2008, ya no habrá complemento ninguno por parte de... O sea, en los presupuestos generales del Estado no va a haber ninguna partida de complemento a la Iglesia, sino que en el ejercicio del 2008 ya... por supuesto en la declaración de la renta correspondiente al 2007, que lo hacemos en el 2008, la única fuente de ingresos, digamos, por esta vía, por la vía oficial, por la vía estatal, por la vía o por la vía autonómica, va a ser... la que se ponga en la declaración de la renta por parte del ciudadano que así lo estime. Y nada más.
Y nada más. Entonces la campaña consiste en concienciar a los católicos y en general a todos los que quieran colaborar con la Iglesia porque valoran la labor de la Iglesia, a que colaboren con la Iglesia, al sostenimiento de la Iglesia con ese recurso, por esa vía, ¿no? Don Bernardo, yo no quisiera que usted pormenorizara en la diócesis, pero sí dentro de lo que es el conjunto de España, ¿no? De la Iglesia española, sí cómo hay también obras sociales, obras educativas con cargo de la Iglesia que están haciendo yo diría que un gran ahorro a las arcas del Estado. Sí, es lo que llamamos la función subsidiaria que le corresponde al Estado. Que le corresponde al Estado de la sociedad, lógicamente, ¿no? Y de hecho, yo pienso que incluso el Estado, en cierto modo, también contribuye, porque, por ejemplo, pues cualquier residencia de ancianos, cualquier centro educativo, colegio católico, lo que sea, tiene sus conciertos, sus convenios económicos, pero incluso contando con eso, eso al Estado le está suponiendo un ahorro impresionante. Se calculaba, pues no sé si en 30.000 millones de euros, una auténtica barbaridad, digamos, a nivel de lo que es global de toda España, ¿no? Digamos que, por tanto, eso es un elemento, ¿no? Pero yo diría que independientemente de eso, de que la función social que la Iglesia hace con sus obras sociales, la dimensión religiosa de la vida es también una función social y es un bien del ciudadano. Claro. Y, por tanto, merece en sí mismo ese bien del ciudadano ser no solamente protegido, cuidado, defendido, sino incluso promovido y apoyado. Igual que se apoyan otros derechos de los ciudadanos, ¿no? Por eso no se trata de, no, como la Iglesia hace bienes sociales, ahora la vamos a ayudar económicamente. No, usted la ayuda económicamente para que lleve a cabo sus obras sociales, pero independientemente de eso, es una instancia religiosa que realiza o cumple con un derecho fundamental de los ciudadanos, que es el derecho a la libertad religiosa. Y por lo tanto también ahí es donde el Estado debe también intervenir. Por supuesto, y si hablamos de Canarias, pues mire usted, que las residencias, los centros de acogida, etcétera, a cargo de órdenes religiosas, a cargo de tal, aunque estén costeadas por cabildos o por lo que haga aportaciones de ayuntamientos o donde sea, si tuviesen que pagar ese personal religioso a precio de, eso por supuesto, eso de sería mercado laboral, aunque dicho sea de paso, en Canarias tenemos los costes laborales más bajos de toda España, también forma parte de la obra nona, de la injusticia social que se está produciendo del nulo o del escaso reparto justo de la riqueza que se produce. Entonces, pero si tuviesen que pagar a todos esos frailes, monjas, colaboradores espontáneos que están... Pero ahora mismo que dice usted eso de los religiosos, hay otro elemento aquí, por ejemplo, que a veces se ignora. Por ejemplo, Hermanitas de los Ancianos de la Laguna de Santa Cruz, cada comunidad tiene 11 o 12 religiosas, pero para que esa comunidad tenga aquí 11 o 12 religiosas, esa comunidad necesita una congregación con una estructura y con unos noviciados donde seguramente entran 50 jóvenes y acabarán siendo religiosas 5 o 6. Claro. Entonces, mantener toda esa estructura para poder tener en su momento determinado unas hermanitas que cuiden a los ancianos en tal sitio, supone un esfuerzo detrás incomparable. Claro. Yo en ese sentido, por ejemplo, admiro la iniciativa que ha tenido ahora mismo un empresario de Tenerife en Guatemala, con las religiosas de Marta y María, que están aquí en Tenerife sirviendo en distintos sitios. Hay como 12 o 13 comunidades aquí en Tenerife, desde las que están en Finca España atendiendo a los subnormales, en Santa Rita 1 en el Puerto de la Cruz, en Santiago del Teide una casa de ancianos, en Adeje una casa de ancianos. En un montón de sitios están lo que llamamos religiosas de Marta y María, que es una congregación de origen guatemalteco. Bueno, pues esta congregación, con todas estas religiosas sirviendo a tantas necesidades nuestras aquí, no tenía en Guatemala una casa madre, diríamos, donde formar sus novicias. Entonces, un empresario de Tenerife ha tenido la intuición de decir, no, si queremos tener religiosas que sirvan a la iglesia y que atiendan toda esta cosa, tienen necesidad de tener una casa donde se puedan formar estas religiosas y donde puedan prepararse. Entonces ha invertido unos recursos de su empresa para promover la construcción de una casa religiosa. Y decimos, pero bueno, eso no es un bien social. ¿Cómo que no es un bien social? Claro que lo es. Construir un noviciado para una religiosa es un bien social de primer orden. Claro. Y lo mismo pasa para si fueran monjas que se dedican a la enseñanza o lo que sea. Es decir, el mismo seminario, para que tengamos al cabo del tiempo 5 o 6 sacerdotes, necesitamos que pasen por el seminario 50 o 60 jóvenes. Y eso es todo un esfuerzo económico, una estructura impresionante que no valoramos lo suficientemente, ¿no? Por cierto, ¿cómo andamos de vocaciones para el seminario?
Pues estamos en un momento, diríamos, yo diría más bien de declive, ¿no? Es decir, estamos pasando ahora un momento difícil, ¿no? Se nota sin duda ninguna en estos últimos 5 o 6 años el cambiazo tan impresionante que se ha producido en nuestra sociedad en relación con todo lo que es, lo que llamaríamos, primero, la escasez de jóvenes. No olvidemos que estamos viviendo ahora el efecto de el declive de natalidad. ¿Qué quiere decir? Que las familias tienen 1 o lo más 2 hijos y entonces resulta que difícilmente, muchas veces hasta los mismos padres desaconsejan a sus hijos este camino, ¿no? Luego, lógicamente, si no tenemos jóvenes cristianos, y este es un problema también a nivel eclesial muy importante, que nos está costando un trabajo enorme llegar a los jóvenes, promover la fe en los jóvenes. Si no hay jóvenes cristianos no pueden haber vocaciones, ¿no? Luego también la vocación al sacerdocio, la vocación a dedicarse totalmente a Jesucristo, es una vocación que exige mucho sacrificio, mucha renuncia, ¿no? Entonces estamos viendo que hoy la educación en general no favorece este espíritu de renuncia y de sacrificio, ¿no? Hay tantas cosas que distraen a los jóvenes, que les entretienen, como digo yo, que les ocupan en la superficie de las cosas, que no tienen capacidad incluso para ahondar, para profundizar, ¿no? Pero en medio de todo eso el Señor pues, nos va regalando siempre algunas vocaciones. Entonces este año en el Seminario Mayor entrarán 6, 7 al Seminario Mayor y bueno, y poco a poco vamos trabajando. Y también sigue adelante el Instituto Superior de Teología de las Islas Canarias. Sí, justamente somos centro agregado, somos facultad, como decíamos, de Teología de las Islas Canarias, con 2 sedes, una en Gran Canaria y otra en Tenerife, y se imparte, aparte de lo que es los estudios eclesiásticos básicos, que son los que para estudios sacerdotales, que también lo pueden hacer los laicos, también ya se imparte lo que se llama el bienio o la licenciatura en Teología, ¿no? Y ahí, pues, lógicamente, además con la novedad que este año tenemos 3 sacerdotes de Latinoamérica. Hemos ofrecido la posibilidad a diócesis latinoamericanas, especialmente pobres, que puedan enviar aquí, mediante becas que hemos conseguido aquí, sacerdotes que vengan a estudiar aquí para luego volver a sus diócesis y ser ellos pues, formadores en sus seminarios, formadores del clero. Entonces tenemos un sacerdote de Ecuador y 2 de Haití, que sin duda ninguna sabemos que Haití es el país más pobre del mundo, el que mayores dificultades tiene, y vendrán entonces 2 sacerdotes de Haití y 1 de Ecuador a estudiar ahora el bienio, comenzarán ahora en octubre, ¿no? Bien, yo quería un poco comentar, que nos comentase un poco, ¿usted no cree que la presencia pública de la Iglesia necesita en nuestro país, necesita en Canarias también, de una mayor divulgación, de una mayor resonancia? No todo lo que hace la Iglesia, ni muchísimo menos en tantos sitios dentro de las islas, en tantos lugares marginados, con Cáritas, eso está al alcance de la ciudadanía, ¿no? Esa presencia pública de la Iglesia también se va a trabajar en eso, digo, los próximos meses. Sí, yo diría que, por una parte, lo de la presencia pública de la Iglesia, desgraciadamente, siempre sale a relucir cuando hay problemas o dificultades, que si un sacerdote hizo no sé qué disparate por allá, que si el otro sacerdote, pues ahora resulta que dice que no al celibato. Es decir, este tipo de cosas, más bien diríamos de tipo escandaloso, y que da la sensación de que eso es la Iglesia, todo lo que es la Iglesia. Eso son cosas puntuales que determinados medios, especialmente o los medios por lo que tiene de morbo, como si dijéramos, se encargan un poco de expandir, ¿no? Luego lo que es la vida cotidiana de la Iglesia, esa que se vive en las parroquias, eso que usted dice, ¿no? Los grupos de Cáritas, la atención concreta a las personas, la actividad eso de unas hermanitas de los ancianos, de las casas de acogida, de lo que es Cáritas a nivel de acogida de inmigrantes, para orientarles, para favorecer el arreglo de los papeles, todo ese tipo de cosas, pues lógicamente no son noticias, no son noticiables o de alguna manera son objeto muchas veces, digamos, de un silencio, yo no sé si interesado, cómplice o no cómplice, ¿no? Está claro que la Iglesia es quizás la que peor sabe de alguna manera hacer propaganda o de alguna manera de gestionar su propia imagen, ¿no? Y de hecho somos ahora mismo en España una de las instituciones de mayor desprestigio, como si dijéramos, ¿no? No sé si es en parte también por culpa nuestra o también es fruto de alguna manera de esa especie de desafecto que hay generalizado en la sociedad, promovido por unas corrientes laicistas o lo que sea, hacia la Iglesia, ¿no? Entonces sí que efectivamente tendríamos que prever, ¿no? Y yo estoy procurando fomentar e impulsar cada vez más la presencia de la Iglesia en los medios, sobre todo a través de los
pensadores católicos, de los escritores católicos y también de las personas, porque aquí tenemos dos fórmulas siempre, ¿no? Es decir, que la Iglesia tenga sus propios medios para ella libremente emitir su mensaje y darse a conocer, y otro es la presencia de los católicos en los medios que ya existen, ¿no? Afortunadamente yo pienso que en Canarias no tenemos especial dificultad con los medios en ese sentido, ¿no? Y cada vez que pues tocamos en las puertas o pedimos, y normalmente suelen ser muy respetuosos en las informaciones, ¿no? Entonces, yo diría que este es un campo que efectivamente tenemos que sentarnos y de alguna manera planificar, pero yo también de camino digo que no se trata de hacer propaganda al estilo de la que pueden hacer determinados colectivos sociales o empresas comerciales o lo que sea, ¿no? Como diciendo, aquí estamos nosotros y esto se hizo gracias a nosotros, ¿no? Yo pienso que el testimonio cristiano tiene que ser como mucho más espontáneo, tiene que notarse, ¿no? No hace falta poner pancartas como si dijéramos si no malo, si no se nota de una manera más directa, malo, ¿no? Ahora, vivimos en una sociedad en la que desgraciadamente lo que no sale en los medios parece que no existe, ¿no? Pero eso también es una enfermedad de la sociedad. Sí. Que de alguna manera está tan dependiente de los medios que... Y sobre todo cuando los medios recrean realidades irreales. Sí, que también sucede. Sí, que también sucede. Yo algunas veces cuando veo informaciones en las cuales yo estoy involucrado, ¿no? Y a las cuales yo tengo acceso muy directo porque conozco la realidad, y uno ve la información que sale y dice, madre mía, si todas las noticias que se dan en los medios son como esta información de la que yo tengo directo, digo... Don Bernardo, ¿cuántas personas, el clero de la diócesis y el número de religiosos y religiosas, cuántas personas más o menos? Sí, vamos a ver, sacerdotes en la diócesis, lo que llamamos en nuestro listín diocesano, donde tenemos, digamos, con las direcciones, los teléfonos de todos los sacerdotes, contamos con 250 sacerdotes contando los jubilados y 6 o 7 que tenemos trabajando en diócesis de Latinoamérica, que son como en misiones, ¿no? Total 250. Digamos, yo diría en activo en la diócesis, entre parroquias y los que ocupan trabajos en la curia o en hospitales, habrá como 200 diocesanos, 200 o 205. Y luego hay como 14 o 15 religiosos que forman parte de comunidades religiosas que también trabajan en parroquias y en otras actividades. En cuanto a religiosos y religiosas, lo que llamamos las monjas, los religiosos, etcétera, tenemos como los 550, próximos a 600, entre distintas, los que trabajan en colegios o centros asistenciales, etcétera, ¿no? Y luego, en cuanto al laicado, pues contamos con más de 2.000 catequistas, como 1.000 personas en el voluntariado, lo que llamamos el voluntariado de Cáritas, visitadores de enfermos, pues cada parroquia tiene su grupo, pues deben haber también entre 1.500 y 2.000 visitadores de enfermos, que son personas que desde las parroquias pues procuran estar cercanos a los enfermos para visitarles, etcétera. En fin, es una realidad, la Iglesia es una realidad que trabaja mucho, digamos, en esos niveles de la inmediatez con las personas que no se ven, que no se percibe, pero que es el día a día, ¿no? Claro. Yo le voy a rogar, si es tan amable, muy breve, claro, evidentemente no podemos profundizar, pero usted sabe que hace pocos meses salía una segunda radiografía del clero español, procedía de un departamento de la Universidad Complutense de Madrid. Es la segunda vez que se hace, ¿no? La anterior data de 1969, me parece, ¿no? Y entonces, después de una encuesta muy amplia sobre el clero español en general, pues llegaba a una serie de conclusiones. Yo le voy a comentar solo algunas, para que usted me la relacione con si es posible, con la diócesis, ¿no? Una de las conclusiones era, contra lo que se pueda opinar por parte de algunos que combaten a la Iglesia con ocasión o sin ella, ¿no? Una de las primeras conclusiones es que estos sacerdotes, los sacerdotes españoles en general, ¿no? a través de la encuesta, están orgullosos de su vocación, casi en un 97%, 96,8%. Nuestros sacerdotes diocesanos son vocacionalmente, están satisfechos. Pues, sí, yo pienso que responden a ese número e incluso más. Responden. Bien. De hecho, nuestra gente los conoce y sabe, ¿no? Es decir, que... yo le voy a sacar distintas cositas, ¿no? Por ejemplo, mayoritariamente no visten sotana. Sí, también es real en nuestra diócesis. También. Además, yo diría muy mayoritariamente. Muy mayoritariamente. Incluso los que visten con sotana en la diócesis se pueden contar 4 o 5, ¿no? Y además... históricos. No solamente históricos, y no significa además que sean especialmente, como si dijéramos, tradicionales, no. Sencillamente que es una opción personal respetable, son sacerdotes luego muy abiertos, y es admirable el trabajo que hacen en las parroquias, y cómo efectivamente eso no es ningún obstáculo para que hagan su trabajo pastoral y que la gente les quiera muchísimo, ¿eh? Sufren de soledad.
Sí, yo pienso que nuestra diócesis se puede dar sobre todo en aquellos que viven en ámbitos más distantes. Pensemos lo que supone sacerdotes en La Gomera, en El Hierro, en determinados sectores del norte de La Palma, donde claro, son parroquias un poco más distantes, ¿no? Pero también la solidaridad se vive luego en los ámbitos incluso suburbanos, porque el sacerdote, su soledad se ve superada primero por la relación con sus compañeros sacerdotes y segundo, por la relación con la comunidad. A propósito de relación con comunidad, otro de los rasgos de la encuesta, o de otra de las conclusiones, se consideran valorados y queridos por la gente. Sí, sí. O sea, por un lado, el factor de soledad, pero por otro lado, se consideran queridos por la gente. Y eso es cierto. Además, de hecho diríamos donde el sacerdote vive, digamos, su familiaridad, sus relaciones, digamos, humanas, como viviría usted u otra persona en su ámbito, justamente en el ámbito de la parroquia, ¿no? Y por tanto, digamos que eso es lo que de alguna manera hace que se supere, digamos, esa soledad que puede llevar acarreada lo que es la vivencia del celibato, el prescindir de la familia, etcétera, ¿no? Se sitúan políticamente en el centro derecha. Sí. Yo creo que es que hoy usted no les pregunta por las opciones religiosas, por las opciones políticas. Es que hoy esto de las derechas, de las izquierdas, es una cosa tan relativa, sí, tan relativa y tan fluctuante, ¿no? Es decir, yo pienso que el sacerdote a efectos, digamos, de ideas políticas, yo pienso que quizás si en otro tiempo pudieron haber líneas marcadas ideológicamente, hoy eso está muy diluido. Yo pienso que el sacerdote va más a la persona que conoce, incluso a la, como hace el ciudadano corriente, es decir, va a lo práctico también, ¿no? Es decir, ¿quién en este momento puede gestionar mejor las cosas, ¿no? Dice, confiesan que ya no viven como curas. Entendamos la expresión de vivir como curas. Sí, no, por supuesto, porque el sueldo de un sacerdote ahora mismo, por ejemplo, para que entendamos, un sueldo básico de un sacerdote está sobre 700 euros, una cosa así, ¿no? Mensual. Más luego pues alguna otra ayuda que le puede venir o bien por algún donativo de los fieles, pero digamos, de alguna manera el sacerdote, sí que el sacerdote tiene una ventaja, que por ejemplo el sacerdote al no tener familia, algunas veces sí, algunas veces tiene un padre, una madre o alguna hermana o lo que sea, alguien que le acompaña, que también lógicamente debe él contribuir a su sostenimiento, ¿no? Y le supone una carga, ¿no? Pero normalmente el sacerdote no tiene la carga que tiene un padre o una madre de familia, vive como muy libre en ese sentido, ahorra gastos. Luego normalmente cuando tiene parroquia pues siempre hay una casa parroquial que de alguna manera la parroquia, las diócesis pone. Entonces eso le permite de alguna manera que ese dinerito que recibe le sirva para sus libros, para lo que es el coche, lo que es la gasolina, sus gastos personales, ahorrar un poquito para ir de vacaciones, es decir que digamos que lo comido por lo servido, ¿eh? Claro, en los sitios rurales también pues las papitas y eso también es tradicional. En las zonas rurales, sí. En las zonas rurales, sí. Pero afortunadamente sigue siendo verdad, pero cada vez hay menos zonas rurales. Bien. Oiga, y luego hay una cuestión, sí. Partidarios del celibato opcional. Hemos dicho que se sienten satisfechos o están orgullosos de su vocación, que implica en este momento el celibato, pero en cambio son partidarios de que el celibato fuera opcional en un 52 y pico por ciento, y luego favorables al sacerdocio femenino en un 41%. ¿Cómo ves esos dos aspectos? Sí, el primer dato del celibato opcional, primero es cómo se entiende, para que lo entienda el espectador. Celibato opcional es que la Iglesia dejara en libertad al sacerdote para que pudiera o no pudiera casarse, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta una cosa: ningún sacerdote de los que están ordenados actualmente, si existiera esa ley opcional, se podría casar, porque la Iglesia jamás en la historia ha ordenado a casados, sino que salvo que viniesen nunca ha permitido que se case un sacerdote. Siempre se ordena a un casado. Exacto. Como sucede, por ejemplo, en la Iglesia Católica Oriental. Los seminaristas están en el seminario, seguramente tiene novias y esa es su vocación también a la familia, y entonces se casa y luego se ordena presbítero. Pero nunca al revés, nunca es que una vez que eres presbítero te ordenas, te casas después, ¿no? Y luego lo de la opcional, yo pienso que el celibato ante todo es una elección, una llamada que Dios hace, y que cada uno, si se siente llamado por el Señor, tiene que vivirlo. Entonces no es una opción de uno, es el Señor que opta por uno. Esta clave hay que también comprenderla, ¿no? Así que no se trata de que esto es una cosa que yo elijo, es el Señor quien me elige a mí. Si el Señor me elige a mí como célibe, para que yo sea célibe, yo tengo que ser célibe para responder a la llamada de Dios, ¿no?
Y luego pues está el criterio que decimos que la vocación siempre es una cosa histórica, contextual, y en la Iglesia Latina, ahora mismo, el sacerdocio y la vocación sacerdotal y el celibato van unidos. Y por tanto, digamos que eso de que un sacerdote se ordene pensando que tal vez algún día esto... No, eso es un error por parte del sacerdote, porque mejor es que no se ordene, porque quiere decir que su vocación no es realmente una vocación sacerdotal, ¿no? Y luego la otra que me hacía de lo de la ordenación de las mujeres... Digamos que esto forma parte, digamos, de esta mentalidad sociológica que de alguna manera domina mucho el pensamiento contemporáneo sobre la dignidad de la mujer, que efectivamente es cierto, que la mujer, la igualdad de la mujer y el varón en la sociedad, me parece que hay que luchar cada día más por eso, a todos los niveles, pero que de alguna manera no necesariamente tiene por qué ir vinculado o considerar que la mujer no pueda ser ordenada presbítero es una discriminación. ¿Por qué? Porque entramos en un tema vocacional de nuevo. Es decir, que entramos en un tema que tiene que ver mucho con criterios teológicos más que con criterios sociales, ¿no? Bien, yo quería también recabar de usted, si es tan amable, su apreciación de la Iglesia diocesana en relación con apreciaciones del señor arzobispo de Toledo recientes respecto a la Iglesia española en general, ¿no? De la Iglesia española, por ejemplo, comentaba el cardenal Antonio Cañizares que no está suficientemente unida, falta de unidad. Sino que tiene tantos grupos y tendencias que parece como desgarrada, como hecha a jirones, ¿no? Es cierto que algunos medios aprovecharon esa reflexión del cardenal Cañizares para decir Cañizares reconoce que la Iglesia está desgarrada. Entonces, igual, es un lenguaje periodístico bastante truncado. Y entonces decía que nadie tema y vea en la Iglesia o en la fe cristiana ninguna amenaza a la justa autonomía de lo terreno y a la justa y sana laicidad. Sin embargo, no podemos someternos a una mentalidad inspirada en el laicismo, ideología que lleva gradualmente a la restricción de la libertad religiosa, hasta promover un desprecio o ignorancia de lo religioso, relegando la fe a la esfera de lo privado. Aquí tuvimos, usted lo inauguró, participó, un curso reciente sobre laicidad, precisamente, promovido por el Instituto de Teología, y evidentemente, bueno, salió este tema o se estudió la diferencia entre laicismo, laico, laicidad, laicismo, ¿no? Entonces yo lo que quería muy brevemente es decir, ese desgarramiento, esa falta de unidad no se da en la Iglesia diocesana de Tenerife. Bien, vamos a ver, el tema del desgarramiento en la Iglesia, ahí a lo que se puede estar refiriendo es un poco a esta especie de diferencia de visión o de perspectiva que se ha generado en España entre el episcopado, lo que es la escuela, la FERE, la Federación de Religiosos, luego que algunos obispos en un momento determinado han optado por promover lo que se llama la objeción de conciencia de cara a la ciudadanía. Exacto. No, estamos centrados, estamos centrados en la asignatura y ahí ya vamos a parar. La asignatura de educación para la ciudadanía. Yo pienso que esta fractura no se da en cuanto a la esencia de lo que es la asignatura. La asignatura en sí misma, ya no solamente lo dice la Iglesia, sino que lo han salido al paso, pues por ejemplo, una declaración de todos los catedráticos de instituto, la Asociación de Catedráticos de Instituto de toda España, donde han dicho que es un auténtico disparate tal como está planteada la asignatura. El episcopado en general defiende que efectivamente es necesario que haya una asignatura para educar a los ciudadanos en lo que es la Constitución, lo que son los derechos humanos y lo que es en definitiva la vida cívica en sus relaciones públicas y políticas, el conocimiento pues, de los partidos políticos, todo tipo de... Pero otra cosa es meterse en cuestiones éticas que son responsabilidad y competencia de los padres. Y por tanto meterse ya en cuestiones que tienen que ver con las creencias, con las decisiones decisiones éticas, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde la asignatura no se sostiene. En el fondo hay un intento de ideologización en una determinada dirección de los ciudadanos, ¿no? Y máxime cuando estamos hablando incluso en primaria, ¿no? Es decir, que por tanto digamos que ahí hay... Entonces, ¿cuál es la discrepancia que se ha creado? No en cuanto a esto, sino en cuanto a la manera de hacer frente a esta iniciativa del gobierno y a esta ley. Vía objeción de conciencia, bueno, pues las familias, los padres que lo crean oportuno, usen esa vía. Promover otras vías, las que han intentado, por ejemplo, los colegios religiosos, decir, no, aquí hay una ley que dice que el ideario hay que respetarlo en cada colegio y, por tanto, si el contenido de esta asignatura entra en colisión con el ideario, esta ley no puede ir en colisión con una ley general que la LOE, ¿no? Donde dice que los colegios concertados tendrán su ideario y se respetará su ideario. O sea, ahí es donde está, digamos, el debate y la fórmula. Aquí en Canarias todavía la ley hasta el año que viene, ya le decía el otro día yo... El año que viene sí que va a haber... Le decía yo a la consejera, digo, váyase usted preparando porque no nos vamos a quedar callados.
de cara al año que viene. De momento hemos estado viendo la situación, pero aquí, lógicamente, cuando la ley se vaya a aplicar, lógicamente, también tendremos una palabra que decir sobre la cuestión, ¿no? Y entonces, pues también diremos lo que debemos decir como católicos y que los padres luego cada uno asuma la responsabilidad que le corresponde. Porque, y perdón un segundo que haga este inciso, ¿no? Ya está bien que dé la sensación de que parece que los hijos son nuestros. Entonces, si los padres y las familias no asumen su responsabilidad respecto a sus hijos, nosotros lo que hacemos es dar las pautas, la orientación, iluminar a las personas desde la fe, a los que se consideran católicos, y luego que cada uno tome las decisiones que cree que debe tomar y defender en definitiva los derechos que le atañen, ¿no? Que cada palo aguante su vela. Pero, sí, que cada uno asume su responsabilidad. También el de la formación de la familia, de la propia familia. El formarse como padres, porque no solo es engendrar y mantener hijos, claro, hay que ejercer de padres. Bien, en cambio, como usted estará al tanto, el profesor Peces Barba, pues el rector de la Universidad Carlos III, ha dicho que el gobierno ha evitado las confrontaciones con la jerarquía eclesiástica y ha retirado los aspectos más delicados del programa. Es que va a haber elecciones próximamente. Claro, aunque están aprobados por leyes del Parlamento. Y después dice, añade, sin embargo la jerarquía solo acepta la democracia con la boca chica y para lo que les favorece, ¿no? Bien, ya sabemos que, bueno, es decir, aquí todo el mundo... Puestos a opinar o a emitir juicios, pues cada uno puede emitir lo que crea. Libertad ¿no? de opinión y de expresión. Sí. Pero bueno, usted mismo en su primera visita institucional al Parlamento de Canarias, al poco tiempo de ser nombrado obispo, decía usted, la religión no es un virus, es un bien en sí mismo. La fe y la dimensión religiosa son un bien social que se han de proteger y apoyar como se protegen y apoyan otras realidades. Usted apostaba o propugnaba las normales rivalidades sanas entre los partidos políticos, por ejemplo. Pero sin embargo, manteniendo la unidad de la comunidad autónoma y sin llegar en ningún caso al divide y vencerás. Divide y vencerás. Bueno, yo no sé si la cita es fidedigna o no. Más o menos, sí. He procurado que lo fuese. Sus relaciones, las relaciones de la diócesis, las relaciones del obispo, de usted, don Bernardo, con nuestras autoridades y con los partidos políticos en general. ¿Cómo discurre? Yo ya he dicho un montón de veces, y lo repito ahora, que afortunadamente mi antecesor, don Felipe, estableció muy buenas relaciones institucionales. Yo aprendí de él porque él además fue uno de los obispos de la transición española y por lo tanto vivió de primera mano aquel método dialogante, etcétera. Y progresistas. Y además manteniendo lo que dice el concilio, ¿no? Es decir, mutua autonomía, diálogo y apoyo en aquellas cosas que tenemos que apoyarnos mutuamente, ¿no? Y colaborar mutuamente. Yo eso lo aprendí muy seriamente y siempre afirmo lo siguiente. La Iglesia como Iglesia, y en este caso yo como representante de la Iglesia diocesana, me relaciono con instituciones a niveles, digamos, tal. Me da igual que el partido político sea A, B, C o D. Me relaciono con el municipio, con el gobierno autónomo, con el cabildo, independientemente de quienes estén al frente. Y en eso procuro mantener relaciones de respeto, de apoyo, etcétera, etcétera, y de mutuo intercambio y de mutua colaboración. Luego, con las personas concretas, los políticos concretos, pues como muchos los conozco, nos conocemos de antes y con algunos incluso tengo relaciones, pero no ya tanto por la vía política, sino porque nos hemos conocido en otros ambientes, porque tengo relaciones con su familia, porque hemos establecido lazos de amistad o lo que sea, pues ahí hay otro nivel de relación, que ahí ya, insisto, independientemente incluso de que sean de un grupo político o de otro, eso ya es lo que son las relaciones personales, ¿no? Y que de alguna manera, bueno, pues yo agradezco mucho su amistad y su confianza y yo, de alguna manera, pues en ese sentido no tengo ningún obstáculo en relacionarme con quien sea, ¿no? Incluso estoy abierto a nuevas amistades y a nuevas relaciones con toda tranquilidad, en ese sentido no me cierro a nada, ¿no? Y luego está, digamos, lo que es las relaciones con los partidos políticos, ¿no? O lo que serían los partidos como tales. En ese sentido, pues hago uso siempre de lo que es el criterio, es decir, si tengo que discrepar ideológicamente del parecer de unos políticos a ese ámbito, perfectamente, sin problema ninguno. Lo que es a nivel ideológico, yo, igual que el otro tiene derecho a expresar y opinar su parecer, yo también tengo el mío, ¿no? Libertad de conciencia. Exactamente. Y libertad de espíritu. Oiga, usted no le dice entonces a los sacerdotes, ni a los religiosos, ni a las hermanitas,
lo que tienen que votar en cada convocatoria No, electoral. no, en absoluto, además todo lo contrario. Siempre insisto, y de hecho siendo sacerdote me han acusado más de una vez de haber perdido las elecciones porque el cura no dijo que había que votar por tal partido, ¿no? Sino porque he dicho el voto es libre, cada uno tiene que votar en conciencia. Incluso siempre he felicitado a las personas que se han presentado a las elecciones porque me parece que son dignas de estima y de mérito, personas que hoy se comprometan en la vida pública, y siempre valoro mucho a quien se presenta en una planilla en unas elecciones, porque sin duda ninguna hoy es una responsabilidad enorme y además muy complicado el gestionar la vida pública, ¿eh? Entonces yo en ese sentido felicito y valoro siempre que alguien tenga el riesgo, y ojalá otros que se escabullen y que tendrían mucha capacidad y que tendrían muchos valores para hacerlo, pero quizás por comodidad, por temores o lo que sea, no se presentan, ¿no? Creo que usted, si no estoy mal informado, ordenará el próximo día 22 como diácono permanente, ¿no? Sí, ahí tenemos un hombre casado con 2 hijos. A don Víctor González. Sí, justamente. Sí. Yo quería comentar un poco, preguntarle sobre el significado e incluso el futuro del diaconado, ¿no? Es decir, ante la falta de vocaciones sacerdotales, es posible que la Iglesia, y vamos, no hay ningún desdoro, también recurra a la orden del diaconado, ¿no? Sí, no, justamente, y de hecho desde el Concilio Vaticano II se promueve. Lo que pasa es que hay que evitar que el diaconado se entienda como un premio que damos a determinados laicos porque por su trabajo en la Iglesia, por sus medios. No, el diaconado es una vocación. Es vocación como la es la del sacerdote. Exactamente, ¿no? Y por tanto tiene que haber síntomas de vocación y de dedicación a la Iglesia, ¿no? En este caso se trata de, ya tenemos varios diáconos y este será uno más. Y por tanto, digamos, un hombre casado, con hijos, con su profesión, que incluso vive de su profesión, y luego hace un servicio en la Iglesia, fundamentalmente por las tardes, los fines de semana, y si la Iglesia lo necesitara a tiempo exclusivo, pues lógicamente la Iglesia lo sostiene, o la comunidad cristiana lo sostiene, ¿no? Necesita una formación específica, por supuesto. Sí, tiene que estudiar 5 años de ciencias religiosas y cuando tiene una formación teológica, pues claro, el diácono puede predicar la palabra de Dios, regir una comunidad, menos celebrar la Eucaristía, confesar, perdonar los pecados y dar la unción de enfermos, prácticamente a todo lo demás que es un sacerdote lo puede hacer un diácono, ¿no? A partir de la comunión, dar la comunión sí puede. Sí, dar la comunión, llevar la comunión a los enfermos, luego bautizar. El tema de... Bautizar, casar. Todo el tema de Cáritas, todo lo que es el tema del servicio, de promover la caridad cristiana y servir a los pobres, todo esto forma parte de esa vocación al diaconado, ¿no? Don Bernardo, ¿le preocupa el índice que tenemos en las islas de divorcios y también de eso que eufemísticamente se llama interrupción del embarazo y que es puro y simplemente aborto? Sí, en este último he oído hoy la noticia de 3.000 abortos en Canarias, me parece un auténtico barbaridad, desde luego, ¿no? Aparte de que aunque fuera uno solo, ¿no? Pero esto demuestra hasta qué punto, además curiosamente nuestra sociedad que tanto presume de tener medios anticonceptivos, de tanta no sé cuánto, no sé qué, luego nos damos cuenta que la realidad produce hechos dramáticos como este, ¿no? Es decir, aún no estando de acuerdo con el empleo indiscriminado de medios anticonceptivos y todo tipo de cosas, lo que me parece sorprendente es que a pesar de que existen todas esas posibilidades, luego haya que acudir encima al aborto como un medio anticonceptivo, porque en el fondo esto es lo que sucede. En el fondo se está usando el aborto, porque a mí no me digan que en Canarias, supongamos ese supuesto famoso de malformación, que ni siquiera en ese caso está justificado, porque la vida humana es sagrada por encima de cualquier otra circunstancia, pero que me digan a mí que los casos que hay son terapéuticos, en 3.000 casos en Canarias en un año, eso se está usando el aborto como un medio anticonceptivo y eso es tremendamente dramático. Nuestro obispo, don Bernardo Álvarez, es teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma. Yo voy a preguntarle sobre ese homenaje de la Asociación de Teólogos Juan 23 a Jon Sobrino. No homenaje a él por sus méritos, sino, digamos, homenaje a él y crítica a la Congregación para la Doctrina de la Fe por alguna llamada de atención que ha tenido sobre los escritos teológicos de Sobrino. Sí, sobre todo Jon Sobrino ha recibido de alguna manera algunas correcciones a un libro suyo sobre Jesucristo, sobre cristología, donde no está clara la formulación, la forma como él expresa la figura de Jesucristo. ¿La humanidad de Jesucristo? Insiste en la humanidad y cuestiona la divinidad, o de alguna manera no aparece clarificada o explicitada en los términos como la Iglesia entiende, ¿no? Y lógicamente eso pues pone en peligro lo que es la fe de la Iglesia, una fe que hemos recibido de los apóstoles. Entonces, esto ha creado
que ciertos... Claro, John Sobrino es un gran teólogo y además en muchos aspectos tiene cosas buenísimas, porque además es un teólogo con un lenguaje muy directo, muy atractivo, y en ese sentido, digamos, engancha al lector. Buen comunicador. Buen comunicador. Claro, esto ha suscitado que, como si hubiera una descalificación global de John Sobrino, y no es cierto. Es decir, el que a un teólogo en un determinado se diga, usted, eso que usted está afirmando, cuidado, porque esto no es lo que enseña la Iglesia, y si usted es, en la Iglesia, usted habla o predica en nombre de la Iglesia, no puede decir que esto es lo que dice la Iglesia, cuando se le corrige. Y más después de un proceso largo donde a él se le ha dado la oportunidad de que se clarifique y las clarificaciones no se corresponden. Entonces, claro, no es un capricho de la Santa Sede o como alguno pretende decir, ¿no? Entonces, claro, hay un sector que valora mucho a John Sobrino, como puede ser esta asociación de teólogos, y que de alguna manera hacen como una especie de movida a favor del teólogo, y bien, ya sabemos que esta asociación también ha sido cuestionada tanto por el episcopado español como por la propia Santa Sede en algunas de sus actuaciones e intervenciones, y bueno, pues esto forma parte, digamos, de lo que es dentro de la Iglesia esa pluralidad que se desborda y que de alguna manera cuando produce rupturas con lo que es el magisterio de la Iglesia, pues lógicamente ya ellos saben, no es que nos echemos, sino que ellos se excomulgan a sí mismos, ¿no? Bien, se nos va el tiempo y yo solamente quería, al hilo de la actualidad, un poco preguntarle pues cómo va las obras del proyecto de la sede del obispado, la catedral, la catedral, Sí, sí. Y en general los templos de la diócesis, que debe haber unos cuantos en marcha. Sí, tenemos bastantes obras en marcha, lo cual supone una enorme, digamos, preocupación económica, porque no es fácil sacar esas obras adelante, pero por centrarnos prioritariamente en las dos que de alguna manera capitalizan más la atención del pueblo de Dios y de la sociedad en general, la catedral y el obispado. Es decir, que el obispado está desde el 29 de junio, las obras están marchando a buen ritmo. De hecho, la empresa dice que cumplirá el plazo de los 20 meses y que en 20 meses estará terminada la obra del obispado. Necesitamos nosotros todavía, porque dentro del compromiso de lo que supone el volumen económico de la obra, a nosotros todavía nos falta que recaudar, yo diría casi como 1 millón de euros, pero en eso estamos. Es decir, tenemos que hacer una colecta más a nivel diocesano. Algunos ayuntamientos que habían comprometido su colaboración, pues es el momento ahora de... ¿Había seguro? Sí, el seguro cubre un 25% de lo que cuesta la reconstrucción. El seguro aporta 250 millones de las antiguas pesetas. Entonces, bueno, pues en esta perspectiva estamos ahí, tenemos que seguir recaudando los fondos que nos faltan. Luego estamos activando pues lo que es en definitiva la gestión de la madera, la TEA. Bueno, pues sabemos que no ya tanto por el coste cuanto porque es un bien escaso. Entonces, bueno, yo hago un llamamiento desde aquí, si hay algunas personas que a veces tienen en su casa una pieza de TEA, una puerta, es arrinconada, bueno, pues yo pienso que todo esto es de agradecer, bien si están dispuestos a donarlo o si no, pues valorarla en su justo precio, porque es un bien escaso, no es fácil conseguir la madera, ¿no? Estamos obteniendo afortunadamente de La Palma algunas aportaciones, estamos pendientes de algún ayuntamiento que también se... Pasa que no es fácil, porque ahora mismo la TEA, sacarla del monte, etcétera, pues no... Necesita años, ¿no? Que creo que necesita años. Años para secarse, ¿no? El Cabildo de Tenerife, a través de Medio Ambiente, de cuando han habido pues incendios o han de alguna manera actuado en el monte, tienen algunos pinos que ya están secos ya y que de alguna manera también podrían ser utilizados, y en esa dinámica estamos, ¿no? La catedral es la que está en stand-by, porque efectivamente ahora para colmo ha habido cambio de ministro de Cultura, ha habido cambio de director general de Bellas Artes. En este momento, aquel compromiso que se hizo de que se iba a estudiar la cúpula para ver un estudio más profundo, a ver si se podía conservar la cúpula sin demolerla, está aprobado el proyecto del andamiaje y el proyecto de seguridad para instalar eso, pendiente de que se instalen los andamios para que vengan los técnicos del Torroja a hacer ese estudio. Y claro, a todas estas llevamos ya, desde que estuvo en abril aquí, a final de abril o mayo, el antiguo director de Bellas Artes, hasta ahora han pasado ya 4 meses, que se nos va... Es una situación realmente que te ves impotente, ¿no? Porque no depende de tu decisión, ¿no? Sino que es cuestión de que una decisión técnica que se decida qué se va a hacer, ¿no? Muy bien. Se nos ha ido el tiempo, don Bernardo. ¿Usted quiere agregar algo para la audiencia? Yo agradecer a Canal 8 esta invitación y esta posibilidad pues, de compartir, y además a don Ricardo también, por su amabilidad siempre al invitarnos. Y sencillamente pues comenzamos un curso pastoral, también un curso escolar, pues augurar
y desear para todos pues, que de verdad sea un curso fructífero, que en el cual tantas cosas que se hacen desde todos los ámbitos, yo diría que en el ámbito académico, en el ámbito eclesial, todo está orientado a las personas. Y lo de desear es que las personas se dejen mojar de esta lluvia de cosas que se le ofrece, porque hay que ver la cantidad de cosas que se le ofrecen a los ciudadanos actualmente. Yo veo que los ayuntamientos organizan actividades culturales, conciertos, conferencias, exposiciones, pero lamentablemente son muy minoritaria la participación. Eso es muy lamentable. Sin unos esfuerzos económicos enormes, ¿no? Y en nuestras parroquias nos pasa muchas veces lo mismo. Las parroquias hacen esfuerzos enormes, organizar charlas, ejercicios espirituales, conferencias, catequesis para los niños, cantidad de cosas que hacemos. Ahí hay personas y luego no nos aprovechamos. Entonces, y yo pienso que en el nivel educativo pasa igual, ¿no? Hay que ver la cantidad de medios que se emplean a nivel universitario, a nivel de colegios, de tal, para que los alumnos, para que las personas se aprovechen. Y entonces no nos dejamos mojar. Entonces, claro, es un desperdicio, ¿eh? Sí. Es un desperdicio de... Pues, en fin, oremos para que esa inhibición se rompa, realmente para acercarse a la verdad, para acercarse al Señor, siempre va a hacer falta abrir primero la mente. Abrir la mente, después probablemente el corazón, pero, o al revés, pero como el corazón o la mente están cerrados, no hacemos nada. Y hay que creer en el futuro, hay que creer en la esperanza. Y nada más, queremos agradecerle a don Bernardo. Sepa usted que en Canal 8 vamos a estar a su disposición, a disposición de la diócesis, modestamente, y que en todo aquello que podamos colaborar nos tendrá a la orden, que dice el mago. Y ustedes, a todos ustedes, desearles como siempre, que sean felices en la medida de lo posible. No se equivoquen, no van a encontrar felicidad si siguen pensando en sus ombligos. Dejen el ombligo quieto y miren de frente. Muchas gracias.